3:15 de la tarde en la República Argentina. Recién fuera de aire repasábamos la lista de políticos que nos visitaron en todos estos años. En Urbano Play no vino ninguno todavía. En Metro invitamos a varios. Ah, mira. Vino María Eugenia Vidal, vino Alberto Fernández, cuando no era presidente, de hecho había dejado el gobierno de Néstor o Cristina, no Sí, me acuerdo, creo que de Cristina. Vino Luis Zamora, Sí. Martín Tetaz, pero no sé si en calidad de político o de periodista de economía. No me acordaba. Sí. No sé, creo que no vino como político. No vino como político. Vino Porque como, aparte cuando están en campaña no solemos. claro. Bueno, y hoy vuelve una política, es política pero es periodista, es escritora, madre argentina, la señorita Gabriela Cerruti. Fuerte el aplauso para ella. Muchas gracias. Bienvenida, Lo de Gabriela. señorita me encantó. Muy bien. Sonó bien. Bueno, Sonó perfecto. vamos a hablar Igual de todo. soy ex Sí. política, por eso me puedo venir. Ok, no te consideras política hoy Y ya no, soy y no volverías. soy una ex de la política. No, estoy todavía en esa etapa de recién divorciada, que es cuando, viste, que de repente decís, ay, pero si era macanudo, y al rato Sí. decís, no, era un infierno. Entonces, estoy en ese momento, Claro. digamos. Pero no volvería. ¿Fue un infierno? El último tiempo fue bastante complicado, sí, bastante complejo. Vamos a hablar de la novela que escribió Gabriela, pero es inevitable. Sí. Fuiste vocera del gobierno de Alberto Fernández. Portavoz del gobierno. Portavoz. ¿Cuál es la diferencia? Que no era vocera personal de él, sino que era Ah. portavoz del gobierno, de las acciones de gobierno. Y hay que defender todo lo que hace el gobierno cuando es así. Bueno, hay que tratar de... Y sí, es tu laburo. Y digamos, hablar ¿no? todas las mañanas, sobre todo. Hay que ¿no? hablar todas las mañanas, hay que defender todo lo que hace, hay que tratar de explicar todo lo que se hace, hay que lidiar con que tenés que tratar de comunicar un montón de cosas que a los medios no les interesan para No. nada. Claro, Obviamente, ¿entendés? Sí, Entonces, Gabriela, ¿y en algún momento dijiste, hoy estoy defendiendo esto, que me quiero matar? no tanto, no me tocó, esa parte no me tocó, digamos. Ujú. Sí me tocó defender cosas muy difíciles de defender, porque era muy difícil toda la situación. ¿Cómo que, A por ver, ejemplo? Yo asumí en un acuerdo entre Cristina, Máximo, Massa, Alberto Fernández, debe ser uno de los grandes acuerdos del gobierno, para que fuera la portavoz de la coalición de gobierno, y a los 5 minutos la coalición había volado por los aires, Claro. con lo cual era muy complejo, digamos, ¿no? Claro. O sea, defendía cosas que a uno le parecía bien, al otro mal. Pero bueno, yo igual creo que lo fui haciendo, que lo construí, y que de hecho una de las cosas que este gobierno no le pasó la motosierra y no lo destruyó fue el lugar del portavoz. No solo eso, Sí, porque sino es una que de las grandes figuras. es además. una de las grandes figuras del gobierno, con lo cual evidentemente yo igual creo que se necesitaba, que hace falta que un gobierno tenga un portavoz. Claro. Acá en Argentina no existía esa idea y la hicimos. Yo creo que estuvo bastante bien. Después, bueno, nada, qué sé yo. Los gobiernos son los gobiernos y los gobiernos no son la comunicación del gobierno, a pesar de que los políticos crean que todo el problema es la Claro. comunicación. No, amigo, el problema no es la comunicación, el problema es el gobierno. Dos preguntas tengo. Primero, A ver. ¿quién te eligió de toda esa coalición? Si fue un acuerdo entre todos o te eligió Alberto o Massa o Máximo o Cristina. No, en realidad Sí. Massa y Máximo le pidieron a Alberto que me llevara de portavoz. ¿Y vos dijiste que sí enseguida o dudaste? Yo me estaba yendo en la política en ese momento, o sea, esto es una larga despedida mía de la política. Yo terminaba como legisladora, como diputada nacional en diciembre del 2021, y cuando se hacían las listas en julio para la reelección, a mí me tocaba reelegir y dije que no quería. Y que me quería ir y que me quería dedicar. Vos no sabés, pero por ahí ella sí. Yo estoy armando algo que se llama la Revolución de las Viejas, que tiene que ver con las Juli. mujeres. Juli, por eso las mujeres mayores de 50, 60, que somos la nueva longevidad, que vivimos la vejez de otra manera, y muy dedicada a eso. Y bueno, y Máximo y Massa le dijeron a Alberto, mira, que no se vaya todavía, que es buena hablando, es buena defendiendo, porque me conocían de la Cámara. Y entonces ahí me llamaron y dije, bueno, o sea, ok, me quiero ir, pero si lo último que me ofrecen, y a mí que soy periodista y que soy política, es ser portavoz de un gobierno, la verdad es que, bueno, qué sé yo. ¿Pero se puede decir que no a esas cosas? No, obvio que se puede ¿Sí? decir que no. Sí, no, a mí me encantó la idea, me pareció que había que inventar ese lugar, que estaba buenísimo. Me la paso mirando series de norteamericanas y siempre viste que el portavoz de la ¿Cuál, Casa por Blanca, ejemplo? ¿Qué serie? de West Wing o Ujú. House of Cards, Madame Secretary, Borgen, no me las miré todas, digamos. Borges, muy buena, ¿no? Muy bueno. Borgen es muy buena. Muy buena. Y la relación que parece tan tirante, ¿no lo es tanto? Yo no tengo idea cómo es. Te veía vos, lo veo ahora a Dorni, y no entiendo si se está bardeando y después cuando se encuentran en el baño se hace un chiste o se detestan de por vida. ¿Entre quiénes y quiénes? Periodistas y portavoz. Periodistas asignados. No, lo de los periodistas es absurdo. O sea, digo, obviamente a los 2 minutos están pidiéndote cosas y hablando y qué sé yo y todo lo demás. Pero además no son todos los periodistas, son los periodistas de la sala que tienen como su propia lógica, su propia Claro. interna, sus propias cosas. Hay un poco de show también en eso.
Bueno, en realidad yo muchas veces estaba bastante sorprendida porque teníamos una relación, de hecho, viste, era decirles, amigo, soy yo, Claro, o sea, cagábamos de estar hablando, ¿entendés? Pero bueno, eso pasa en general, ¿no? También me parece que pasa cuando hay políticos y periodistas que se llevan muy bien afuera de cámara y que se sientan Claro. y se preguntan y no se tutean y qué sé yo y todo lo demás. Digo, Pero ¿no está bien volver un poco a la formalidad en algunas cuestiones? a mí me encantaba, yo pensaba Sí. que, digo, yo insistí para que hubiera atril, insistí para que hubiera conferencia de prensa, insistí para que pudieran preguntar todos los que quisieran preguntar. A mí me parece que todas esas formalidades se hacían bien y que estaban bien y que funcionaron. El problema no es eso, digamos, el problema es en esta etapa, en este nuevo mundo en el cual lo que importa es el clickbait y que lo que quieren los diarios, que ahora son portales, es el título más escandaloso posible, es que no importaba mucho lo que sucedía ahí en la sala durante la conferencia, sino lo que el que estaba en la redacción consideraba más escandaloso para tener más clics. Claro. Entonces, la verdad es que el periodismo en este momento se maneja mucho por eso, y eso entonces hace que vos decís cualquier cosa y después el título decís, pero yo no dije eso, ¿no? Eso no lo quise decir, digo, no fue así, o obvio que no fue lo más importante de lo que pasó, pero seguramente era lo más escandaloso, digamos. Pero hoy es salvaje y lo vemos todos, los del clickbait, y a veces cliqueás y te preguntás por qué murió tal persona, entonces te dicen, lo primero que te dicen, che, no murió, pero no importa, ya leíste. Pero la tapa del diario no buscó eso siempre también, el titular de la noticia no buscó que te intereses con algo. ¿No es un poco el objetivo Sí, ese? yo lo que creo es que había un momento de la historia del periodismo, cuando vos hacés la historia del periodismo, además soy docente de periodismo, en donde una cosa era la prensa seria y otra cosa era la prensa amarilla. Entonces tenías la prensa Claro. amarilla que lo que buscaba era el escándalo y todo lo demás, y otra cosa era la prensa seria. Que Estaba no- claro eso, ¿no? Eso estaba Sí. claro, Claro. digamos. ¿En qué año se rompió? ¿En qué década? Yo creo que se rompió cuando, en realidad en los 90, cuando empieza la televisión por cable y vos tenés que empezar a correr, no atrás del clickbait de ahora, sino que en aquel momento ya empezabas a correr contra el cable. Porque vos estabas, yo empecé en una agencia de noticias, imagínate, hacías el cable de noticias, después hacías la nota en el diario, salía en el diario al día siguiente, y antes la nota salía en el diario al día siguiente y ahí se armaba la agenda de las radios y se armaba la agenda de la televisión. Cuando empiezan los noticieros por cable, Había que llenar todo el tiempo y vos, sucedía. el diario mañana está muerto Ya ya, tarde. porque en realidad te lo contaron todo hoy a la noche, te lo contaron todo durante hoy. Entonces ahí empieza una carrera donde en realidad lo que importa es qué es lo que impacta más o qué es lo último. La primicia, La sin primicia, chequear y todo exacto. eso. No, y si vamos más para atrás, lo de llamar la atención tendrá 40 años también, ¿no? Porque antes la tapa de los diarios era un choclazo para leer. Sí. Había un Sí. título y lo mismo con las revistas, era para leer. Sí, Pero bueno, cambió nuestra ansiedad y todo eso. como los libros, hablando de... También. Ahora ya entramos en tu novela, pero para una antes. No, lo que quieras. Estamos con Gabriela Estamos Cerruti. acá para charlar. Más allá de las diferencias ideológicas, ¿Adorni te parece un buen portavoz? Y me parece que es el tipo de portavoz que necesita este gobierno. Comunica de la manera que comunica este gobierno las cosas que este gobierno quiere comunicar. En ese sentido me parece que hace su laburo y que lo hace bien, digamos. Ujú. No me parece que se puede juzgar a quien está en ese lugar porque si te gusta o no lo que dice. Bueno, dice lo que tiene que decir, porque está en ese lugar para decir eso, digamos. La cuestión es que lo diga de la mejor manera posible y que le sirva al gobierno lo que está diciendo, digamos. En ese sentido, hay algo injusto en ese lugar, que es que sos el pararrayos del gobierno, digamos. Entonces, es preferible que te puteen a vos, sino que puteen al presidente, digamos. Y de esas, yo me comí 2 millones. Eso digamos. te puteaban obvio, mucho. obvio. Digamos. ¿Por qué cosas te puteaban y a vos te daba bronca a veces? A mí las cosas más injustas que me parecieron eran cuando venían dentro del mismo espacio político, digamos. ¿No? Cuando vienen del periodismo, decís, bueno, es lo que hay. O sea, uno sabe, porque yo estuve de los dos lados del mostrador, que esto es así, y ellos trabajan de ser críticos de los gobiernos, digamos, para decirlo de alguna manera. Y no les interesa que les digas cuántas viviendas inauguraste, no importa. Digamos, lo que importa es el error, es donde puedes criticar. Cuando las críticas venían de gente del mismo espacio o incluso de periodistas que se supone que eran más o menos compartían el mismo espacio político y en realidad lo que estaban haciendo era criticarme porque ya no tenía que ver con mi rol, sino con la interna, digamos, que es un poco cómo se movió este país y sobre todo cómo sufrimos nosotros en el gobierno de eso en los últimos años, eso para mí era lo más injusto. Digamos. ¿Y es un barro total la política? ¿Un barro así de internas? Porque vos decís, Bueno, las críticas- y ahí sí, y no Sí. es que te quiero pasar el libro, pero es un poco algo de lo que está mucho, lo que está contado en la novela, de lo que tratar de explicar eso, digamos, de cómo es la gente. Hoy leí que Grabois dijo algo por el estilo, que es casi una frase textual de la novela, la idea de cuando ya formás parte del sistema político para permanecer y para estar, digamos, ¿no? Digamos, yo cuando dije que no quería reelegir en julio del 21 es porque dije
8 años legisladora porteña, 4 años diputada nacional. Ya está, ¿no? O sea, todas las leyes que quería sacar, o las saqué o no se pueden sacar, digamos. Claro. No tengo mucho más para hacer, digamos. Me voy a mi casa, me voy a escribir libros, me voy. Digo, la idea de que tenés que ser concejal, legislador, y es una carrera, y tenés que permanecer porque es tu laburo, digamos, Claro. de alguna manera, hace que Una cosa es tu laburo y la otra es una cuestión de ego, vaya a saber qué vacío existencial. Casi Sí. parece un mensaje para Cristina el de Grabois. Un No, poco. no, me parece que era con respecto al aumento de la dieta de los jubilados, Ah, de, ok. de los De los- jubilados, ojalá, de los senadores, digamos. No, bueno, qué sé yo, la Cristina, digo yo, ir de candidata en La Matanza puede parecer una actitud militante, digamos, para los que lo quieran tomar así, digamos. Yo me refiero viste, cuando vos, cuando no pensás en tu vida en ninguna otra cosa que en qué lugar vas a estar en la próxima lista. Ujú. ¿Por qué querés estar en la próxima lista? ¿Viste? El tipo que entra 12 en la lista de concejales de no sé dónde, que no lo conoce nadie. Entonces, bueno, ¿querés entrar? ¿Por qué? Porque es tu laburo, porque así tenés asesores y tenés un chofer, no sé si tienen o no tienen, digamos, ¿entendés? Pero Ujú. es como que eso, ¿entendés? O sea, se te convirtió en tu laburo, digamos. Claro, Entonces, Scioli, ponele. Ponele. ¿Qué sé ¿No? yo? Sí, pero Scioli por lo menos Sí. lo hace desde el ministro, pero pero en todas las categorías y en En todos los todas. rangos lo haces, digamos. ¿entendés? Entonces, a mí me parece que ahí sí hay una cosa que está fea, que es que si la gente está descontenta con el sistema político, tiene razón, Sí. pero tiene razón. Y con Entonces, respecto a los periodistas, bueno, es que es más o menos lo mismo, ¿no? La verdad es que a mí, los periodistas que están de un lado en un momento y del otro en el otro y que cobran de todos lados y que, a mí, digo, yo me preguntaron varias, ¿vos le pagaste a algunas periodistas? No, porque viste que eso también pasa, que es que no a todos los políticos nos ofrecen coimas, a algunos Ujú. nunca, en toda mi vida, nunca me ofrecieron una coima. pero No habrás es que la conocido. rechacé. Por Habrá- haber- habrás conocido casos igual, Obvio, por eso es lo Sí. que estoy diciendo. Pero no a todos nos ofrecen. Como no a todos los periodistas por ni supuesto. les ofrecen plata, ni todos los periodistas piden plata. Entonces, pero vos sabés quiénes son los que cobran, quiénes son los, ¿entendés? Y con lo mismo que con los políticos, digamos. Pero evidentemente saben los que ofrecen la plata a quién le pueden ofrecer y a quién no, porque... Pero internamente se condena eso o dicen, bueno, ya es parte del Reglas del sistema, juego. claro. No, bueno, se supone que se condena, digamos, pero la verdad es que también es cierto que bueno, que eso lo que te digo es que porque hay gente que sobrevive siendo concejal y hay gente que sobrevive siendo director, subdirector, Ujú. no sé cuánto, la cantidad de áreas que hay en los estados, digamos, ¿no? Y después tenés gente que labura bien y labura con ganas y con compromiso y todo, y que las cosas no salen porque está todo el mundo permanentemente pensando en la interna política. Claro. Estamos con Gabriela Cerruti. Presentó una novela, se llama El veneno del poder. Contanos vos primero quién es Salvador Gómez, de qué va la novela. Que no es camino. Yo No es cuando camino. no es camino. Estaba escribiendo la novela y salió la novela de Sebastián y dije, wow, estamos escribiendo lo mismo. Sí, vos tenés más data igual, me parece. Un poco más. Memoria Pero- emotiva. Bueno, Sí. pero me parece que hay una intención, digamos, ahí de eso, ¿no? De que en la Argentina no está el thriller político, que Ujú. todo esto que decimos que vemos en el mundo y en la Argentina no está. Y a mí me gustaba esa idea de poder escribir un thriller político teniendo toda la data efectivamente que tengo, porque no es que la tengo. Hay mucha gente que cree que mi vida fue ser portavoz de un gobierno, que fueron 2 años, creo que un poquito menos de 2 años, y yo entré por primera vez a la Casa Rosada con 19 años. En el La época de Alfonsín. Alfonsín, en 1987. Ahí fui por primera vez acreditada en la sala de la Casa Rosada. ¿Para qué medio trabajabas ahí? Noticias Argentinas, la Ujú. agencia. Y de ahí me llamó la nata y empecé en Página 12, y de ahí cubrí el menemismo y escribí El Jefe, y después escribí El Pibe, y después... El Jefe y El Pibe son 2 libros emblemáticos del periodismo argentino. Sí, de la época además en que De la época que salían esos libros que vendían un montón. además. Montón. Hacías una investigación periodística y era así como... El Jefe era sobre Menem y El Pibe sobre Macri. Exacto. Sí, El Jefe, recién hablábamos con él afuera, el Jefe salió en junio y agotó 100.000 ejemplares en un mes. Entonces venía el Día del Padre y la editorial daba vales por un libro El Jefe porque no alcanzaban a reimprimirlo con la velocidad con la que se vendía, No digamos. existe más, ese mundo no, existe más, ese mundo Sí. no existe más, para nada, digamos, ¿no? Igual yo creo, viste, que hay vueltas, ¿no? De la vida y que por ahí va a terminar siendo un objeto vintage el libro, pero va a ser, porque viste que es lo único que sobrevive a de los bienes culturales. El teatro también, ¿eh? El teatro, Sí. sí, pero digo, vos escuchás música, no escuchás en el disco, yo puedo escuchar en Spotify. El Sí. libro seguís leyendo el libro. Pero hay fanáticos de vinilos también. Hay una Sí. cosa Por de eso- volver al objeto, ¿no? Claro, pero como fanáticos. Pero digo, el libro, ¿por cuál fue reemplazado? ¿No fue reemplazado nunca por el ebook? No. Eso no No, no y pasó. además de las editoriales te dicen que es muy chiquito el porcentaje que Muy lee chiquito. Y digital. los audiolibros creo
creo que tampoco. Se Tampoco. metieron Por demasiado. ahí yo lo que creo es que puede ser la serie, ¿no? Que la serie, que el tiempo que uno le dedica a mirar Puede series ser. era el tiempo que uno le dedicaba a leer, digamos. Sí. Pero bueno, la idea era eso, es hacer un thriller político, hacer una saga. Tengo muchas historias para contar, así que quiero esto recién empieza. Y Salvador Gómez es un presidente que tiene... Para mí la protagonista del libro más que Salvador Gómez es Diana Ortiz. Quiero decirte que es como fue esposa de él, después se separó, pero sigue trabajando con él, está a cargo un poco de la política y de la comunicación del gobierno, y hay diálogos y hay cosas, y tiene su mundo, y tiene sus amigas, y está dentro de la Rosada, pero también tiene su vida personal, que me parece que es un poco el hilo, digamos, si querés, de la novela, donde se pueden ir desarrollando una cantidad de cosas, y creo que la protagonista de la saga es Diana, digamos, que Salvador es el protagonista de este primer libro. Es un presidente que tiene una cantidad de problemas, que... ¿Algunos problemas que nos quieras compartir? Bueno, pero lo que digo es que como todos los presidentes, que por lo menos que yo he conocido, digamos, en la Argentina y tal vez en el mundo, porque digo, yo también empecé periodismo en la época de Clinton y Mónica y la becaria, digamos, ¿entendés? O sea, la idea de que un presidente tiene problemas de mujeres no es algo que pertenezca a un solo presidente, digamos. Los que yo conocí, de Menem en adelante, ahora veo que se están... Alfonsín también, ¿no? Porque estaba separado, pero no podía decir que estaba separado. ¿Eso es verdad o no? Bueno, algo así había un tema, pero bueno, no hablemos de los muertos, ¿no? Ok, perfecto. Casi no nos quedan presidentes para Claro. hablar. Eso es cierto Sí. también. Pero de Menem me escribió un libro con lo cual puedo hablar. Claro. De hecho, ahora están con el tema de la serie y la no serie, y hay todo un tema ahí de hoy leía eso que me parece increíble. Que es Se que frenó. se frenó porque se están disputando quién no tiene sabía. los derechos. Y porque sí, ahí hay un tema, porque digo, también es una serie que en un principio decían que estaba basada en El Jefe, cosa que yo ni me enteré, pero después... Eso cobralo. Eso lo tengo que cobrar, si llega a ser así. Después decían que era porque había estado arreglado con Zulemita, y ahora parece que no arreglaron con nadie, que hicieron una serie sobre Menem, con lo cual está parada por los derechos sucesorios de Menem o algo por el estilo. Pero a lo que voy es, el presidente tiene una cantidad de problemas, pero tiene problemas políticos, y a mí me interesan más, tiene problemas políticos, tiene problemas con mujeres, tiene problemas con los periodistas. Hay protagonistas del libro que son periodistas que, si querés, también podés pensar que estén relacionados de alguna manera con los que son los prototipos de los periodistas, los que cobran y los que no cobran, los que te discuten como si fueran parte del poder, los que se sienten estrellas de televisión porque son periodistas y creen que pueden decir todo. Bueno, y en algún momento hay una muerte inesperada de una mujer, y ahí empieza toda una trama judicial, política, periodística, y también emocional y también personal de bueno, esta mujer muerta, bueno, es una mujer la que muere, si se suicidó, si la mataron, si forma parte de algo político o si en realidad forma parte de su propia debilidad existencial, para decirlo de alguna manera. Toda esa trama se va desarrollando a través de los diferentes capítulos del libro y se termina con un final un poco abierto, pero no sé, ya me lo dirán, digamos. Ok, ¿y te llamaron o te escribieron muchos políticos? No. Yo me fui mucho de todo cuando me fui. Ok. Yo me voy. Y me fui mucho, ¿no? Hablé con... Tengo un amigo muy amigo que es de la política, que es una persona importante en la política. No nos vas a decir quién. Sí, Juan Manuel Olmos. Ajá. No tengo problema. Que no es tan conocido para el público. No es tan tampoco. conocido para el público, es muy amigo mío desde hace muchísimos años. ¿Es el presidente del PJ porteño? ¿O Es no? el presidente del PJ porteño y el presidente en ese momento de la... ¿Cómo se llama? La Auditoría General de la Nación. Ok. Pero es amigo mío desde que yo entré en política con Tellerman en aquel momento, y él estaba en la legislatura y nos hicimos amigos, seguimos. Y después no más, digamos, con lo cual yo no vi a nadie más desde que me fui del gobierno. Ok. ¿Y esto es porque es muy difícil hacer amigos en política o justo te pasó a vos? Yo tengo amigos, amigas. El libro, digo, Diana tiene 2 amigas y todo el mundo cree que son mis amigas. Porque ya empezamos a pensar que Diana sos vos, además. No, porque también otros dicen que es Vilma Ibarra, te le dicen muchas cosas de Diana, ok. pero digo, yo creo que es una mezcla, digamos, de todos, pero Diana tiene 2 amigas, pero sí, en ese sentido sí me siento yo muy parte de eso. El libro está dedicado a mis 2 mejores amigas, que son periodistas, una es de esta radio. María O'Donnell y la otra es Lorena Maciel, que son mis amigas de la vida y que han sido siempre mis amigas, y que yo no cambié de amigos cuando entré a la política, ¿entendés? Y lo que me pasa también es eso, es que yo estuve en la política, yo en la política estoy desde los 14 años, desde que empecé a militar, pero digo, en cargos políticos, que estuve desde que fui ministra en la Ciudad de Buenos Aires y todo,
claramente como lugares que ocupaba transitoriamente y que sabía que en algún momento se terminaban, digamos. Y nunca me creí eso de ahora soy, ¿entendés? Entonces, cuando volví a mi casa, seguía estando con mi familia, con mis amigos, con mis parejas. Nunca fueron de la política. Nunca te mareaste. Yo soy una chica de Punta Alta. No, está bien, pero hay muchos que vienen de pueblos también y no solo políticos, digo, en el ámbito artístico, deportivo, que pueden tener un minuto de fama que te marea y puede ser hasta normal. Puede ser normal. Sí. Yo creo que una cosa que sí me salvó, si querés, para decirlo de alguna manera, es que efectivamente yo entré a cubrir política muy piba, a los 19 años, a la Casa Rosada, y los vi a todos ellos, a todos los menemistas, digamos, en aquel momento, que se comían la cancha y todo siempre, viste, o sea, con Alfonsín, la coordinadora, hablaba de los próximos 100 años, ¿viste? Todos siempre te hablan, cuando están ahí, te hablan de los próximos 100 años, creen que van a estar para Son todos los gobiernos así, ¿no? Siempre. Todos los Se gobiernos. repite. Y después se termina, y es como me hace acordar en Game of Thrones, ¿viste? El tema de la rueda. Es una rueda, y un día estás arriba y un día estás abajo. Vos lo veías ahí a Ramón Hernández, que era el secretario privado de Menem, que era como el dueño de la Argentina, y un tiempo después me lo encuentro haciendo la cola en Aeroparque para subir al avión. Y y Era un humano más. un hombrecito gris, ¿entendés? O sea, porque además Cafiero tenía un chiste cuando perdió la interna, que se sentaba así en dos escritorios, él y en el enfrente de Tellerman, muy cerquita, y se llamaban por teléfono mutuamente para que le sonara el teléfono. Muy bueno. Porque como habían perdido la interna, el teléfono no les sonaba Bueno, lo más. dijo Larreta hace poco, ¿no? Bueno, es que es así, ¿entendés? Pero esto pasa en todos los rubros. Pasa, me imagino, un actor que llena teatro, ya un día deja de llenar teatro, ya no te piden notas, ya no te invitan a los lugares. Bueno, es Lo que muy pasa parecido a lo de sí, los artistas. pero esto está mezclado porque es gente de servicio el de la política, ¿no? Es gente que trabaja para el país. El Entre actor... comillísimas también. ¿eh? No, por supuesto, pero el actor tiene un trabajo privado, si querés llamarlo. Sí, sí. Por un Eso lado, no. pero por otro lado, yo creo que también los artistas están más acostumbrados a que esto sea así, ¿entendés? Que un día la pegaste Claro. y al día siguiente no, y que esto y que lo otro. Los políticos los que más se equivocan para mí en la vida son los que cuando llegan creen Que es para que siempre. es para siempre. Claro. Y entonces maltratan a los choferes, maltratan a todo el mundo, se compran la casa no sé cuánto, viste, laburan de nuevo rico y qué sé yo, y decís, amigo, esto se termina, y cuando se termina no te saluda más nadie, tenés que esperar un tiempo además hasta que pase la cosa, porque además seguramente cuando se termina es porque viene un gobierno opositor, porque Claro. si Sí, se sí. terminó Sí. vos es porque vino el otro, Sí, digamos, sí. ¿entendés? Y si Tenés viene que uno ser tuyo, te va a dejar a gamba Exacto. también. Sí. Sí, pero por lo menos no te van a putear, digamos, seguro. Más o menos. Pero Pará. digamos en estos términos, la droga es el poder, es la plata, es estar, es la rosca. Es el ¿qué veneno, el veneno del poder, como se llama el libro, que es esta cosa de poder, de que te va tomando, ¿no? De que te gusta, de que te fascina, de que hay un momento en donde Diana, que era la mujer de Salvador Gómez, todo es el primer capítulo, con lo cual lo puedo contar porque no spoileo tanto. Diana, que es la mujer de Salvador, y bueno, y él le engaña, y ella lo encuentra con otra mina en Olivos, y más, y se termina yendo, y se junta con sus amigas, y les dicen, me tengo que ir, lo voy a denunciar, y esto, y lo otro, y qué sé yo, las amigas le dicen, cálmate, saca un comunicado, total, vas a volver con él pasado mañana, ¿entendés? Entonces, esta idea, y ella dice, sí, me encanta el poder, y es como un veneno, digamos, ¿no? Que se va tomando de a poco, como un buen vino. Esta idea de que te gusta, de que te atrapa, de que efectivamente tenés momentos muy epifánicos donde pensás que estás haciendo cosas realmente importantes y realmente buenas, y a veces las haces, digamos, ¿no? Porque también A te veces salen. las haces. A veces A salen. veces las haces, a veces sale. A veces... Gabriela, ¿y el sexo está tan presente como parece? ¿En qué no está presente el sexo No, en está la bien. vida humana? Es cierto. O vos sos lo que me dice que en el periodismo no pasa nada. Tenés razón. Ok. Pero nos llama la atención porque la política resulta más misterioso, por eso te digo. Entonces- La política pareciera más escandaloso, Más digamos, escandaloso. pero no... todos los lugares donde hay mucha libido y donde hay mucha adrenalina, digamos, si querés para decirlo de alguna manera, son lugares donde el sexo está muy presente. Igual yo también creo, y ese es el caso de Salvador Gómez, si querés, que esos personajes que son muy narcisistas, porque tenés que ser muy narcisista para ser presidente, si no... Sí, muy difícil, claro. ¿no? Sí, Te tenés que creer, Sí. tenés que creer en serio, digamos. sí, claro. Esos tipos que se la creen en serio y que están todo el día sometidos a que los periodistas te dicen barbaridades, te hacen bullying casi hasta el altura del partido y qué sé yo, necesitas la mina que te diga, papá, sos maravilloso, ¿entendés? Digamos, entonces esa cosa en sociedades como las nuestras, muy machistas y muy todo, esa cosa de buscar sentirse poderoso
teniendo muchas minas, es algo que también está bastante presente. Porque hay muchas historias, Perdón. mucho Sí. mito, ¿no? De ministro, presidente, qué sé yo, que Y de todos los colores políticos. de todo, sí, De todo, sí. de todo. Yo te digo, a mí me dicen, es tal o cual. Digo, mira, a mí la historia, si querés, el día que yo estaba empezando, el primer párrafo que escribí de la novela, que después no es el primer párrafo que lo cambié, pero porque me parecía fascinante la historia, es una mujer que durante años entra a Olivos en el baúl del auto para ser amante del presidente y que un día está en el Teatro Colón con otro presidente como primera dama, ¿entendés? Y esa es una historia fabulosa. No es real, ¿o sí? Obvio que es real. Ah, La tomó de la realidad La para tomé la de la ficción. realidad para la ficción y Pero en el baúl, qué claustrofobia se va. sí, ¿eh? yo ya no podría. tremendo el baúl. Entonces tenemos que pensar que es una petiza o es una alta que sabe ponerse. No, un señor baúl. Los baúles no son tan chiquitos. Ok. Los baúles no son tan chiquitos. Yo lo veo muy chiquito o soy medio claustrofóbico. Obla, querías preguntar algo. Sí, que cuando lo decís eso, en un personaje varón, nos sentimos creo que todos identificados y lo reconozco, me pase más, me pase menos, pero tuvimos 8 años a una mujer. ¿Cómo le pega eso? ¿Cómo supones vos que le puede haber pegado a Cristina esa cosa? ¿Qué necesita? ¿También pasa por el sexo, porque alguien le diga, sí, Yo vos sos la escuché mejor a del ella el mundo? otro día cuando la entrevistaron ahí en 5N y dijo varias veces, que antes no se lo había escuchado nunca, que las mujeres se manejan con el poder distinto que los hombres y las mujeres se manejan con el poder distinto que los hombres. Esto es así. Todo esto, digo, es obvio que estamos viviendo, tampoco le conoces ni a Thatcher, ni a Merkel, digo, no, porque las minas cuando están en determinados en lugares de poder tienen la libido en ese lugar y en ejercer ese poder y en ejercerlo de la mejor manera posible. Después tenés las minas que están en otros lugares de poder, por ahí menos que el uno, digamos, para decirlo de alguna manera, que de todas maneras, digo, entre el tiempo que tienen que pasar lidiando con la política sigue siendo tremendamente masculina, sigue siendo tremendamente patriarcal y tremendamente masculina, no hay, por más minas que lleguen, digo, El otro día la foto que fueron todos los gobernadores que se juntaron, eran todos chabones. No, todas las reuniones en las que yo 200.000. estaba eran todos varones y yo, era así, digamos, no teníamos, digo, todas las reuniones eran todos varones y yo, de gobernadores, de lo que fuera. Y lo que habrás visto desde los principios, desde el principio de tu historia, digo, entrando a Casa Rosada súper chica. Totalmente. Entonces te dicen, viste, bueno, no, pero la cosa, digo, nosotros éramos periodistas muy jóvenes en la época de Menem y digo, nosotras, digo, yo, Nancy Paso, digamos, todas las que en ese momento éramos las primeras mujeres que estábamos en sección política, porque lo que pasaba es que no había mujeres en las secciones políticas de los diarios. Y a mí me pusieron en página, a Nancy en Sur, un diario en ese momento, y estaba María Luisa Mackey en Clarín. Y abrirnos camino en ese mundo, digamos, fue difícil, fue dificilísimo, digamos. Por eso creo tanto en las viejas, porque si pudimos hacerlo en aquel Claro. momento, imagínate ahora. ¿Y tuviste la fantasía de ser presidenta alguna vez o no? No, tuve la fantasía de ser jefa de gobierno de la ciudad. Me hubiera encantado ser jefa de gobierno de la ciudad. De verdad, lo que me hubiera gustado es eso. Presidenta no, porque me parece que es más inasible el poder cuando sos presidente. Tenés que ser una líder, tenés que ser... Claro. Digo, lo que son, y que te vaya bien y un montón de cosas. Pero a mí, yo fui ministra en la Ciudad de Buenos Aires y eso me encantó, ¿viste? Porque Ciudad de Buenos Aires tenés un montón de recursos y si lo haces bien, realmente podés transformar la ciudad. Yo hice 2 o 3 cosas, fui 2 años ministra, pero las cosas que hice quedaron, ¿viste? ¿Cuál, por ejemplo? ¿Cuál decís? No, nosotros construimos viviendas al lado de lo que era el Elefante Blanco, que después tiraron abajo, y son viviendas que quedaron ahí. Hicimos el primer programa de cooperativas de autoconstrucción de vivienda y es el día de hoy que me escriben diciéndome, yo me construí la vivienda por el programa de autoconstrucción de vivienda y funcionó. Sacamos a las locas del Moyano y las poníamos en casas de medio camino para que empezaran a hacer el proceso de desmanicomialización. Y lo que todavía sigue siendo el programa social más importante de la Ciudad de Buenos Aires, que es Ciudadanía Porteña, lo hice yo cuando estaba lo hicimos con mi equipo cuando estábamos en el gobierno de Tellerman en ese momento. Y fueron 2 años y hicimos un montón de cosas. Y ya a mí eso de poder hacer cosas de verdad con la gente enfrente me parece fascinante. ¿Y por qué sentís que te faltó o qué no hubo o qué te impidió llegar a ser jefa de gobierno? Las internas políticas de mi espacio. Eso sí. Yo era mina, no pertenecía al espacio mayoritario y nunca dudé que probablemente hubiera sido mejor que muchos que fueron candidatos, pero nada. Los candidatos eran de ese espacio y eran varones. ¿Y te ilusionaste Nunca o siempre? nunca el peronismo, el kirchnerismo tuvo una candidata a mí. No. O sea, ¿te ilusionaste en algún momento que podía ser posible? o Sí, ya claro, sabías? en algún momento, yo no me acuerdo, estoy tratando de acordarme cuándo fue que estuve con ustedes, pero no sé si no fue en ese momento, que en el 2015 que hicimos una campaña hermosa en los subtes, en todos lados, para ir a la interna, y fue Mariano Recalde con la primera vez con Santoro, y la primera vez que fueron... Pero ahí te baja alguien, ¿cómo es el sistema?
Alguien dice... No, bueno, fuimos interna, pero el candidato oficial Claro. era Mariano, y entonces era muy difícil ir contra candidato oficial en el momento en el que, obviamente, lo que dijera Cristina era lo único que valía, digamos. Y vos no llegas a hablar con Cristina en ese momento, decirle, quiero ir yo, dame una oportunidad. Pero no, ¿O no existe funciona eso? así, no existe funciona así. Hay momentos horribles de la política, hay muchos momentos horribles, pero si hay un momento horrible es el del cierre de listas, donde hay 3 o 4 sentados en algún lugar que vos no sabes dónde es, que todo lo que hiciste hasta ese momento no tiene ningún valor. Porque ahí se rosquea, y si sos el mejor o no sos el mejor, no importa, deciden ellos quién de cada espacio, cómo corresponde. Yo muchas veces, de hecho en el 21, una de las cosas que dije fue: yo no pienso pasar de nuevo por un cierre de listas. No hay ninguna posibilidad que yo pase de nuevo por un cierre de listas porque la paso mal, ¿no? Me parecen injustos, me parecen denigrantes, me parecen arbitrarios, ¿no? Machistas, digamos, todo eso. Pero bueno, todo eso, algo de todo eso está contado. Léanlo. El veneno del poder se llama el libro de Gabriela Cerruti, es ficción, novela. Pero con inteligencia. Claro, puedes decir, supuesto, esto por será, esto supuesto. no será, te despierta esa intriga. Hay un montón de data. Bueno, gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación y por la charla. Hasta la próxima. Nos ves, nos escuchás. Cuando y donde quieras.